El día de hoy vamos a estudiar el diodo Zener. Aquí tenemos 1, 2, 3 diodos Zener. El primero es un diodo Zener de 12 voltios. El segundo es un diodo Zener de 9 voltios. El tercero es un diodo Zener de 6 voltios. 12 voltios, 9 voltios y 6 voltios son los voltajes que nos van a entregar el primero, el segundo y el tercer diodo, y lo van a mantener constante. Por lo tanto, el diodo Zener es un regulador de voltaje de DC. El tamaño determina la potencia. Es un diodo Zener de 12 voltios a medio watt. El segundo, un diodo Zener de 9 voltios a medio watt. Y el tercero, un diodo Zener de 12 voltios, de 6 voltios a medio watt. 12 voltios, 9 voltios, 6 voltios, a medio watt y a medio watt. Estoy recalcando la potencia porque con la potencia y el voltaje Zener vamos a poder calcular la capacidad de corriente que puede circular por el circuito que vamos a regular. El voltaje de entrada es de 15 voltios. 12 voltios más 3 voltios es el voltaje necesario para que este diodo Zener de 12 voltios conduzca. Ahí lo tienen. 1181 es un diodo Zener de 12 voltios. Con los mismos 15 voltios tenemos un diodo Zener ahora de 9 voltios. Con los mismos 15 voltios de entrada, tenemos ahora un diodo Zener de 6 voltios. Para que los diodos funcionen necesitan el voltaje Zener de 6 voltios más 3 voltios. Vamos a poner en la entrada 9 voltios. Ahí estamos bastante aproximados a 9 voltios. Un poquito más. El Zener de 6 voltios funciona correctamente a 6 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos un voltaje tantito superior, 3 voltios superior al voltaje Zener. El segundo Zener de 9 voltios y recibe un voltaje de 886. Este Zener no está regulando. 9 voltios del Zener más 3 voltios de polarización, 12 voltios. Con 12 voltios en la entrada, ahí lo tienen. Este Zener de 12 voltios, de 9 voltios a 12 voltios, 9 voltios en la entrada y el Zener es de 9 voltios. Zener de 9 más 3 voltios, 12 voltios de polarización. Con 12 voltios, el Zener de 12 voltios no funciona. ¿Por qué? Porque no ha llegado a su voltaje de ruptura, su voltaje de umbral, su voltaje de inicio, su voltaje de conducción. Aquí hay 12 voltios, más 3 voltios de polarización, 9 más 3, 12. Ahí tenemos 12 voltios en la entrada y el Zener se convierte en un circuito regulador de 12 voltios. A medio watt, a medio watt, a medio watt. Zener de 12 voltios a medio watt, Zener de 9 voltios a medio watt, Zener de 6 voltios a medio watt. Esas son las mediciones. 12, si fuera de 7 voltios, 7 más 3, 10. Si fuera de Zener de 4 voltios, tendremos que polarizarlo con 3 voltios más 4 más 3, 7. Si fuera de 2, 2 más 3, 5 voltios. Este es el de 12. Lo estamos polarizando con 12
Le damos a 15 voltios. Ahí lo tiene. 1190, casi son los 12 voltios. Con esos 15 voltios también funciona el de 9. Con esos 15 voltios en la entrada también funciona el de 6. Pero lo que no utilicemos en energía lo va a tener que disipar el resistor. Entonces conviene que este de 6 voltios lo polaricemos solamente con un poquito de voltaje arriba, 3 voltios, 9 voltios, y el Zener de 6 voltios funciona correctamente. $6 voltios. El de 9 más 3, no funciona. Le damos a 12 voltios y ahora sí funciona como buen regulador el Zener de 9 voltios. Vamos a explicar esto. ¿A qué se debe esta propiedad? Observen que la rayita, que es el cátodo, está al positivo de la fuente de alimentación. La rayita, observen la rayita, que es el cátodo, que en un diodo normal va hacia es menos negativo, aquí va hacia el positivo. La rayita del Zener de 12 voltios va hacia el lado positivo a través de un resistor. ¿Cuánto vale este resistor? ¿Cuánto vale este resistor? ¿Cuánto vale este resistor? Vamos a hacer el análisis simple de estos 3 diodos Zener. Aquí tenemos el símbolo de un diodo convencional. La rayita donde está la rayita y la flecha representa el análogo, la rayita vertical y la rayita horizontal al cátodo. Entre el ánodo y el cátodo hay una diferencia de potencial de 0.7 voltios. El ánodo es más positivo que el cátodo. Esta es la representación en forma de un cilindrito. El ánodo positivo, donde está la rayita negra vertical, corresponde al cátodo. Este es el símbolo de un diodo Zener. Tiene una flecha y una rayita que corresponde al ánodo y tiene un cátodo. Con buena imaginación, la rayita vertical le pusimos 2 rayitas adicionales, una hacia abajo y otra hacia arriba, y con buena imaginación esto se parece a una Z. Este es el diodo Zener. Un diodo de características especiales. Este es su diagrama. Y en la protoboard, cuando hicimos el experimento, el cátodo iba a través de la resistencia al lado positivo y el ánodo iba directamente al lado negativo, a diferencia de un diodo convencional donde el ánodo es más positivo que el cátodo. Vamos a ver por qué esta nueva propiedad eléctrica que logró el fabricante, precisamente el científico que se apellida Zener, para obtener un regulador de voltaje. El diodo Zener es un regulador de voltaje. En esta parte de la derecha, en la parte superior de la derecha de este sistema cartesiano, tenemos la polarización en sentido directo del diodo. Esa es su curva. Y en esta parte, en el tercer cuadrante, tenemos la polarización en sentido inverso del diodo. El Zener trabaja precisamente
con polarización inversa. Es decir, el ánodo ahora lo hacemos negativo. Lo inverso de positivo es negativo. Y el cátodo ahora lo hacemos positivo. Lo inverso de positivo, negativo. Lo inverso de negativo, positivo. Llega un momento en que el diodo Zener en sentido inverso empieza a conducir. Está señalado por esta flechita. Ese es el voltaje Zener. El Zener de 6 voltios aquí mide 6 voltios. El Zener de 9 voltios aquí mide 9 voltios. El Zener de 12 voltios que vimos aquí mide 12 voltios. A partir de ese momento, vean que el eje vertical, que es la corriente crece. Y entonces, si le pide poquita corriente, se la entrega. Más corriente, más corriente, más corriente, más corriente, más corriente, hasta un límite. Ese límite de corriente les pedí que pusieran atención a las palabras Zener de medio watt. Hasta aquí va a llegar esa corriente. Ahorita hacemos los ejercicios para ver hasta dónde llega. No es infinito, sino 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 miliamperios. Y el voltaje Zener se conserva 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios. Por eso se le llama al diodo Zener un regulador de voltaje, porque aunque el motorcito o la lamparita o su circuito pida más corriente, se la puede entregar dentro del límite propio sin que cambie el voltaje que entrega. Entonces, sentido directo y aquí polarización en sentido inverso. Vamos a hacer un ejemplo de un diodo Zener de 6 voltios. Aquí está el diodo Zener de 6 voltios. A través de la resistencia R lo polarizamos con una batería de 9 voltios. Estos 9 voltios los obtuvimos de 6 voltios del voltaje Zener que nos da el fabricante, más 3 voltios de tolerancia, 6 más 3, 9 voltios. Voy a ir quitando lo que no nos necesitemos para que nos concentremos en los cálculos. La potencia es igual al voltaje por la corriente. La corriente es igual, despejando, a la potencia entre el voltaje. Insistí en que pusieran atención a que los 3 Zener que medimos son de medio watt, o sea, 500 miliwatts. 500 miliwatts entre 6 voltios. Eso nos da una corriente. 500 entre 6. Eso nos da una corriente de 83.3 miliamperios. Eso significa que por este circuito, como es un Zener de medio watt y regula a 6 voltios, medio watt, 500 miliwatts y 6 voltios, la corriente máxima que puede circular por este circuito es de 83.3 miliamperios. Entonces, por aquí puede circular máximo 83.3 miliamperios. Si requerimos un circuito de 50 miliamperios, este Zener está sobrado de 20, de 40, de 30, de 25. Pero si queremos necesitamos un Zener que nos regule un circuito que entregue 6 voltios, pero 500 miliamperios, este Zener no puede hacerlo. En este segundo ejemplo tenemos un Zener
de 500 miliwatts a 12 voltios. Por lo tanto, esto ya no puede ser 9 voltios. 12 más 3. 12 más 3 son 15 voltios. Necesitamos un voltaje de polarización de 15 voltios. Hacemos el cambio respectivo. 15 voltios, 500 miliwatts entre 15 voltios. Ahora tenemos una corriente de 33.3 miliamperios. Vean, cambió el voltaje con que vamos a polarizar. 15. Zener 12. Y ahora la corriente es de 33.3. Esta es la corriente máxima que va a poder soportar este diodo Zener. Entonces voy a borrar algunos datos. 33.3 a medio watt, 15 voltios, un Zener de 12 voltios. Voy a borrar algunos datos. Ahora vamos a calcular en este punto cuánto tiene la resistencia en el punto A, en el punto superior. Lo podemos ver, tiene 15 voltios. Y en este punto, ¿cuánto tiene? 12 voltios. Entonces, este resistor tiene una diferencia de potencial de a 15. Le quito 12 voltios, aquí hay 3 voltios. Y la corriente que puede soportar es de 33.3 miliamperios. Entonces, el resistor, ¿cuánto vale? El resistor es igual al voltaje entre la corriente. Esto es igual a 15 menos 12, 3 voltios, entre 0.03, así para aproximarlo, 3 entre 0.3. ¿Cuánto nos da 3 entre 0.03? Nos da 100 ohmios. Repito, el procedimiento. El voltaje del Zener es de 12 voltios. Ustedes van a comprar un Zener de 12 voltios a medio watt. Calculamos la corriente máxima, 33 miliamperios. 30 miliamperios. Lo tenemos que polarizar 12 más 3, 15 voltios. Y ahora calculamos la R que va en serie. R en este extremo tiene 15 voltios. En el cátodo del diodo Zener tiene 12 voltios. A 15 le quitamos 12. Existe una diferencia de potencial en el resistor. 15 menos 12 da 3. Ya tengo los datos para calcular el resistor. El resistor es igual a 3 voltios entre la corriente de 30 miliamperios y eso me da una resistencia de 100 ohmios. La resistencia también se dice de 33 ohmios a un cuarto de watt, a medio watt, a un watt, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a especificarla. La potencia de la resistencia es igual al voltaje que circula por ella, por la corriente que la atraviesa. Son 3 voltios por 30 miliamperios. Esto es igual a 90 miliwatts. La resistencia más común que encontramos es a medio watt, que es 500 miliwatts. Más que suficiente. A un cuarto de watt, que es 250 miliwatts, más que suficiente.
Aquí tenemos un motor, una lamparita, cualquier dispositivo y requiere 12 voltios y drena una corriente de 20 miliamperios. Para que esta carga representada por un solenoide, un motor, un foco, varios LEDs, trabaje necesita 12 voltios y una corriente de 20 miliamperios. 20 miliamperios más 10 miliamperios que van a circular por el Zener nos dan 30 miliamperios. 30 miliamperios salen del negativo de la batería y se distribuyen en 20 a través del diodo Zener, 10 a través del diodo Zener y 20 a través del foquito, el motor, el solenoide, el sensor. Se vuelven a juntar en este punto, pasan a través del resistor y nos entregan la suma de corrientes 20 más 10, 30, que vuelven a regresar. Salen 30 y regresan 30. Como el diodo Zener que calculamos soporta 33 miliamperios y lo estamos trabajando a 10 miliamperios, está más que sobrado porque 20 miliamperios lo está consumiendo la carga. Si por algún motivo de descuido quitamos la carga, toda la corriente ahora circula por el diodo Zener y toda la corriente son 30 miliamperios. 30 miliamperios entran, 30 miliamperios salen, que es como calculamos de el voltaje que lo polariza entre la corriente que circula de la potencia de medio watt. Muchas gracias.